Quiero que vayas conmigo a Santiago, capítulo 5. Santiago, capítulo 5. Quiero que camines conmigo en el versículo 13 en adelante. Algunos de ustedes ayer en la reunión de colaboradores me dijeron que les gusta la Reina Valera, así que voy a trabajar con la Reina Valera el día de hoy. ¿Está bien? ¿Está alguno afligido entre vosotros? ¿Qué tiene que hacer? Vaya y ore. Vaya y ore. ¿Está alguno alegre que haga? Ahora dígale a su vecino, si estás afligido, ora. Dígale, ora. Ahora dígale a la persona del otro costado, si estás alegre, alaba, alaba. Entonces, ¿está alguno enfermo entre vosotros? ¿Qué tiene que hacer? Llame ¿a dónde? A los ancianos. Entonces, cuando usted está enfermo, llame a un anciano. Ahora, un anciano no es una persona mayor necesariamente, es alguien que ha caminado en la fe. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Hay oraciones, pero hay oraciones de fe. Hay oraciones que uno realiza, pero no necesariamente ocurre algo. Pero hay oraciones de fe que cambian todo. Cambian todo. El mensaje que hoy quiero conversar con ustedes se titula Oración de Fe. Ahora, si vemos estos primeros versículos, es como un kit de supervivencia. ¿Estás afligido? Ora. ¿Estás alegre? Alaba. ¿Estás enfermo? Llama al anciano. Luego más adelante, verso 16, se habla de confesar vuestras ofensas unos a otros y orar los unos por los otros. Esto es un kit de supervivencia. Ora, alaba, llama a los ancianos, ten comunión, confiesa. Todo esto son algunos de los elementos que hacen que nuestra vida cristiana sea lo que Dios anhela. Verso 16 dice, orad los unos por otros para que seáis sanados. Y luego dice esto que es donde realmente me tuve que detener. La oración eficaz del justo puede mucho. Dígale a su vecino, la oración eficaz. Dígale, la oración eficaz. Luego se nos dice del justo puede mucho. Mira lo que dice el verso 17. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. ¿Y sabes qué? No llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. He meditado mucho sobre el valor que damos a la oración en nuestra vida. Si somos honestos, la oración para muchos es su último recurso en un grito de auxilio. Pero la verdad es que debería ser tu primera opción diariamente. La realidad es esta. La realidad es que enfrento retos en mi vida y cuando siento que ya pierdo el control o que se va de mis manos es cuando oro. Entonces la oración es el último recurso. Pero la verdad es que la oración debería ser la primera opción todas las mañanas. Debería ser lo primero a lo que acudo. ¿Por qué? Porque al poner todo en las manos del Señor, descanso en Él. Aunque las cosas se me vayan del control, descanso en Él. Porque Él tiene control del pasado, del presente y del futuro. La verdad es que la oración es parte del kit de supervivencia. Jesús valoró la oración más de lo que nosotros entendemos. Jesús valoró la oración más de lo que yo logro entender en mi vida. Jesús era tan consciente de que necesitaba orar al Padre, que se levantaba muy temprano cuando todavía era oscuro y buscaba un lugar a solas y pasaba tiempo con Dios. La mayoría de nosotros no logra entender la necesidad de pasar tiempo con Dios, sobre todo en los días que vivimos, que son desafiantes. Son desafiantes.
Sales a la calle y necesitas la protección de Dios porque no sabes con qué te encuentras. Puedes ir al teatro si quieres, y ya ni siquiera el parqueadero del teatro es un lugar seguro. No importa dónde vayas, siempre estamos expuestos. Y Jesús tomaba tiempo cada mañana y oraba pasaba tiempo en oración con el Padre. Y a veces uno se pregunta, ¿qué tanto ora? ¿Por qué es tan difícil orar? ¿Por qué es tan desafiante orar? Los discípulos un día se dieron cuenta que Jesús pasaba tanto tiempo orando que le dijeron: Señor, necesitamos que tú nos enseñes a orar, porque aun cuando entendemos que la oración es importante porque tú pasas tiempo en ello y luego cuando vas y vives tu día, las cosas funcionan. Hemos notado que hay una conexión entre tu vida de oración y tu vida diaria, tu tiempo a solas con Dios y el resultado de las cosas que haces. Hemos dado cuenta de que esa conexión no se puede ignorar. Enséñanos a orar. Y los discípulos le dijeron al Señor: enséñanos, porque necesitamos tener ese mismo enfoque con el que tú vives. Y luego me encuentro con esta historia en la que Santiago menciona a Elías. Y quiero leerlo por un momento de la Nueva Traducción Viviente, nuevamente el versículo 17. Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Era tan humano como tú y como yo. ¿Me explico? ¿Quién ha tenido dudas en su vida? Levánteme la mano. ¿Quién ha luchado con la depresión en algún punto de su vida? Levánteme la mano. ¿Quién ha dudado de que Dios esté en el asunto en alguna circunstancia? Levánteme la mano. ¿Cierto? A veces uno puede decir: yo no voy a levantar la mano porque yo no quiero tener esa imagen de cristiano débil. Pero la verdad es que Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Eso a mí me alivia. Elías había tenido una gran victoria y luego estaba en un pozo depresivo. Y yo decía: Dios, yo he experimentado eso después de grandes logros, entrar en un vacío profundo. Y digo: Dios, esto no me parece normal. Pero cuando veo la vida de Elías, digo: ok, es normal. Esa es parte de nuestra humanidad. Jesús era tan humano como cualquiera de nosotros, que fue tentado en todas las cosas. Por esa razón nos entiende. Y aquí Santiago me dice: mira, Elías, el gran profeta, el que podía orar y los cielos se cerraban, y el que podía orar y los cielos se abrían, el que tenía un impacto con su oración sobre toda una nación, era una persona tan común y corriente como cualquiera de nosotros. Tan común y corriente. Era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, y esto es lo que me encanta, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. ¿Cómo es posible que una persona tan corriente tenga un impacto tan inmenso? A veces nosotros no nos damos cuenta de que nuestra oración puede cambiar la historia. Nuestra oración tiene un impacto tan grande, más allá de lo que somos conscientes. Parte del problema es que no nos damos cuenta de ello. Y como no nos damos cuenta de ello, no pasamos tiempo orando. Y que déjame decirte, los días que vivimos demandan de una iglesia que ore. Demandan de una iglesia que diga: Señor, voy a estar en el secreto por un tiempo hasta que sea necesario, para luego entender lo que tengo que hacer en el día a día. Cuando pasas tiempo en la comunión con Dios, Dios te revela sus secretos. El Salmo 25 me fascina porque dice: la comunión íntima, la relación íntima de Dios es con aquellos que tienen temor en su corazón, porque obviamente no hay forma de entrar en su presencia sin un temor reverente. Pero es a ellos a quienes Dios les revela sus secretos. Entonces, cuando tú vas en la vida, en el día a día, cosas pasan, te toman por sorpresa, no sabes cómo responder. ¿Por qué? Porque no estuviste en la comunión íntima, en el secreto del Señor. La comunión íntima del Señor es con aquellos que le temen. Cuando tú tomas tiempo y te sientas a la mesa, Jesucristo está tocando la puerta porque quiere sentarse y comer contigo. Y te sientas en la mesa con Él y actualizas tu vida con Él. Sales de esa conversación
y sabes qué vas a encontrar en el día. ¿Hay alguien que esté captando lo que estoy diciendo? Y nosotros no entendemos el valor de la oración. Entonces, cuando Jesús está a tiempo a solas con el Padre le revela lo del día y luego se enfrenta. Oh, ya sé lo que estás pensando, ya sé lo que estás haciendo, ya sé con qué estoy lidiando. Nada lo desencaja a Jesús. Nada. Nada. Entonces Él está en la barca durmiendo, aunque hay una tormenta. ¿Sabes por qué no? Él descansa porque Él ya estuvo con el Padre y Él sabe lo que va a suceder. Él sabe lo que va a suceder. Entonces nosotros debemos entender que si somos tan humanos como Elías, que es como cualquiera de nosotros, y su oración tuvo un impacto, la pregunta es, ¿por qué yo no puedo vivir igual? Ahora, verso 16. Dice, y voy a leerlo nuevamente de la Reina Valera, la segunda parte, dice: la oración eficaz del justo puede mucho. He pasado tiempo orando y yo recuerdo que hace algunos años, mientras yo estaba en oración, yo decía: Dios, ¿por qué mi oración no tiene el impacto como el de Elías? ¿Por qué cosas que oro no transforman escenarios, no cambian escenarios? Y el Señor me dijo: hay dos cosas que tú tienes que entender. Necesitas tener una oración eficaz y debes tener una vida justa. Cuando estos dos elementos se combinan correctamente, la oración transforma todo. El problema es que a veces tenemos una vida justa porque tratamos de vivir justamente, pero no sabemos orar eficazmente. Y en la otra cara de la moneda es que hay gente que sabe orar eficazmente, pero no lleva una vida justa. Pero son las dos cosas. La oración eficaz del hombre o la mujer justa es la que puede mucho. Entonces usted dice: bueno, a mí me enseñaron a orar, pero no se trata solo de aprender a orar eficazmente, sino de vivir en justicia. Hay gente que dice: pastor, yo no estoy metido en el pecado, yo no estoy metido ni enredado en cosas inapropiadas, en cosas injustas, pero yo cuando oro no pasa nada, porque no has logrado entender el valor de una oración eficaz. Eficacia y justicia son esenciales para una oración que abre los cielos. Ahora, quiero mostrarte un aspecto puntual de qué es una oración eficaz. Una oración es eficaz cuando, escúchame, tú oras la palabra de Dios. Cuando tú oras la palabra de Dios, tu oración tiene un impacto. Un día Moisés está en el desierto, está lidiando con una multitud que está rebelde para con Dios. Y Dios responde a la rebeldía de una forma de rechazo, porque Dios rechaza a los orgullosos, a los rebeldes. Y Dios dice: ya no quiero nada con ese pueblo. Voy a deshacerme de ese pueblo. Voy a que mueran todos en el desierto. Voy a matarlos porque la terquedad, la necedad, la rebeldía no camina conmigo. Y voy a destruirlos. Y Moisés está ahí en medio de esa conversación. Y Dios le dice: es más, Moisés, ¿sabes qué? Mejor contigo iniciamos un borrón y cuenta nueva. Contigo empieza una nueva historia. Si yo hubiera sido Moisés, le decía: dale, vamos. Qué promoción tan chévere. Pero Moisés le dice: no, Señor. Este es tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto, el que tú dijiste que los llevarías a la tierra de la promesa. Y como ese es tu pueblo, tú no puedes dejar tu nombre en vergüenza, porque la gente va a decir que tú los sacaste para matarlos. ¿Y qué clase de Dios es el que saca a un pueblo de la esclavitud para matarlos en el desierto? Moisés pone sobre la mesa lo que Dios había dicho. Moisés pone sobre la mesa lo que Dios había dicho. Y como Dios no se contradice a sí mismo, porque Dios no se contradice a sí mismo, Él es fiel a su palabra. Él lleva a este pueblo. Los que tienen que morir en el desierto mueren en el desierto, pero la nueva generación entra en la tierra de la promesa. ¿Por qué? Porque Moisés entendió el valor de poner sobre la mesa, sobre la conversación, las palabras de Dios.
Tu oración es eficaz cuando tú oras la palabra. ¿Sabes? El problema es que a veces yo oro lo que yo siento, lo que yo pienso, lo que yo quiero. Y Dios dice, está bueno. Y entiendo lo que, pero no nos alineamos porque necesitamos estar en la misma página. Necesitamos orar las mismas cosas. Tu oración es eficaz cuando tú oras la palabra. Y el problema de la iglesia, de la razón por la que nuestra oración no es eficaz, es porque no tenemos palabra en nuestro corazón. Como no hay palabra en nuestro corazón, 5 minutos son demasiados, son eternos para pasar en oración. Y entonces mi vida no cambia, mi casa no cambia, mi ciudad no cambia. Yo necesito entender que la oración se vuelve eficaz cuando oro la palabra. Un día Daniel está leyendo la palabra. Y cuando lee la palabra, ve lo que Dios ha dicho. Dios ha dicho, este pueblo estará en cautiverio estos años. Y pasados estos años yo voy a regresarlos a su tierra. Y Daniel, que entiende la palabra, va delante de Dios y le dice, Señor Dios Todopoderoso, honra el nombre del Señor. Y le dice, tú dijiste que pasado este tiempo volveríamos. Yo no sé si usted me está captando. Lo que está haciendo Daniel es, Señor, solamente traigo a la mesa tus propias palabras, las que tú nos has enseñado, aquellas en las que nosotros descansamos, las promesas en las que nosotros creemos, el carácter que tú nos has revelado y en el cual confiamos. Tu oración es eficaz cuando tú oras la palabra. Cuando tú oras la palabra. Por eso Pablo decía, more abundantemente en vuestro corazón la palabra de Cristo. La palabra de Cristo. Entonces cuando yo enfrento circunstancias y no tengo palabra para responder a las circunstancias, tengo emociones, las emociones no me sostienen porque no funciona así. Mira lo que pasó con Jesús. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Estando en el desierto tuvo hambre, lidió con una necesidad física natural como cualquiera de nosotros. Y el diablo se le aparece. Y el diablo se le aparece para tentarlo. Y cada vez que el diablo generaba una conversación, Jesús respondía, escrito está. No dijo, me siento así. Dijo, escrito está. Escrito está. La mayoría de nosotros no logra entender que la oración es un recurso vital para enfrentar la vida diariamente. Pero la oración solo es eficaz cuando oro la palabra. Cuando oro la palabra. He dicho esto muchas veces. Si lo único de palabra que usted tiene es lo que usted recibe aquí el día domingo, usted está enfermo. Usted tiene que abrir su Biblia todos los días. Usted tiene que abrir su Biblia cada mañana o cada tarde o cada noche, el momento que usted haya seleccionado. Y al abrir su Biblia, usted tiene que permitir que el Espíritu de Dios empiece a hablar a su corazón. Y mientras está leyendo, Dios le está hablando. Y mientras usted está leyendo, usted le está preguntando a Dios. Y usted está en una vida de oración. Mientras lee, usted está orando. Mientras lee, está orando. Hace muchos años leí un libro y la pastora Patricia, que hoy nos acompaña aquí, debe recordar Ni tan solo una hora, de Larry Lee. Ni tan solo una hora es un libro que a mí me cambió la vida, porque tomó el Padre Nuestro, la oración que Jesús enseñó, y le dio una estructura. Entonces Jesús dijo, cuando ores, entra a tu cuarto y ora de esta manera. Y entonces empieza, y hemos hecho la oración, aún sin ser cristianos evangélicos, por años. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y le hemos minimizado a un rezo nada más, aún los cristianos evangélicos. Pero cuando tú logras entender la belleza, la riqueza, la profundidad de esas palabras en una estructura, primero honro al Señor, santifico su nombre, me establezco en una relación de padre e hijo, de pertenencia, de identidad, pertenezco a su reino. Todo eso es una estructura. Y cuando empiezo a orar la estructura, mi vida se empieza a fortalecer. Santificado sea tu nombre. ¿Cuál nombre estoy santificando? Estoy en una necesidad, tú eres Jehová Jireh, tu nombre es Jehová proveedor. Estoy en una enfermedad, tu nombre es Jehová Rafa, tú eres el Dios sanador. Estás en medio de una crisis, tú eres Jehová Shalom, el Dios de paz. Estoy en medio del valle, del desierto y estoy confundido, tú eres el buen pastor. Estoy en una angustia porque me están atacando, veo ataque por todos lados, no sé cómo defenderme. Tú eres el Dios de justicia, tú eres mi bandera.
Pero el punto es que no sé cómo santificar el nombre. ¿Sabes por qué? Porque no conozco la palabra. ¿Hay alguien que esté conmigo? Usted dice, yo conozco a mi pastor. Yo le pregunto, ¿y cuál es mi segundo nombre? No me conoce. Me estoy explicando. Entonces digo, yo conozco a Dios, sí, pero ni siquiera sé cuál es el nombre que necesito de Dios ser glorificado en mi vida. ¿Hay alguien que esté conmigo? Entonces, cuando yo tengo una estructura bíblica establecida por el Señor, yo tengo una oración eficaz. Ahora, hay gente que lee mucho y sabe mucho, pero no tiene una vida justa. Porque dice claramente la oración eficaz del justo. Nosotros somos justos por la obra de Cristo. Pero la justicia de Dios tiene que manifestarse en nuestro carácter. No me puedo simplemente esconder detrás de que Cristo me ha justificado y tener una vida desordenada. Necesito entender que la justicia de Cristo se tiene que evidenciar en el carácter. Tiene que ser evidenciada en el carácter. Mire lo que dice el apóstol Pablo a los romanos: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Dile a tu vecino, tú eres una persona justa. Dile, tú eres una persona justa. Ahora usted ponga cara de, ¿en serio yo? ¿En serio yo? Es que yo sé cómo soy. Bueno, Cristo te hizo justo. ¿Sabes? A mí siempre me llamó la atención cómo Dios llama justa a ciertas personas en la Biblia. Porque que Dios llame justo a alguien, a mí personalmente me impacta. Usted recuerda la historia de Noé, por ejemplo. Y usted puede ver en Génesis 6:9. Este es el relato de Noé y de toda su familia. Y luego dice, Noé era un hombre justo. Era la única persona, y luego resalta esto, que era intachable, que vivía en la tierra en ese tiempo. Qué desafío poder vivir de esta manera. Y él anduvo, dice, en íntima comunión con Dios. Por esa razón es que Dios se le revela y le dice, mira, va a venir un diluvio. Y Noé dice, ok, ¿de qué se trata esto, Señor? Y necesito que construyas un arca y entiendas las dimensiones del arca y hagas todo eso. Como está en comunión íntima con Dios, Dios le revela sus secretos. Entonces va a su vida, empieza a trabajar en función de lo que ha sido revelado. Todo el mundo lo ve, le dice, estás loco. No, yo tengo conocimiento de lo que va a venir. Yo entiendo lo que va a pasar. Y cuando llega el momento, usted sabe, el diluvio llega. Todo el mundo dice, déjanos entrar. No, lo siento, ya el tiempo pasó. Entonces, la comunión íntima es lo que te revela secretos. El tiempo en oración es lo que te revela secretos. Pero hay que entender que uno debe tener una oración eficaz y debe tener una vida justa. Y digo, Dios, ayúdame. Por esa razón es que yo soy justo por la sangre del Cordero, porque yo no tengo capacidad, pero esa sangre que me limpia, me purifica. Luego dice, no tengas por inmunda la sangre que ha sido derramada, porque luego de eso ya no hay más. Entonces yo necesito decir, Señor, ayúdame a tener un carácter que refleje tu justicia. Qué desafío. Pero Noé era intachable. Zacarías y Elizabeth, Lucas 1:6 dice, eran justos a los ojos de Dios. Zacarías y Elizabeth eran los padres de Juan el Bautista. Mira la generación que se puede levantar cuando una persona es justa. Eran justos a los ojos de Dios y eran cuidadosos en obedecer todos. No los que favorecían o eran sencillos, sino todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Una persona justa pasa tiempo a solas con Dios como Noé. Una persona justa procura vivir en obediencia a la palabra como Elizabeth y Zacarías. José, el que era prometido de María. Mateo 1:19, quien se convirtió en el padre que adoptó a Jesús.
José, que era ese hombre que de alguna manera respetó y él dijo: yo voy a hacer todo correctamente, yo no voy a tocar a esa mujer, yo la voy a respetar hasta el momento en el que lleguemos al altar. José, cuando se enteró que ella estaba embarazada, tuvo que tomar una decisión. Y mira lo que dice Mateo 1:19. José, su prometido, era un hombre justo y no quiso avergonzarla en público. La forma en que tratas a los demás pone en evidencia cuánta justicia hay en tu corazón. Hay gente que dice: yo paso tiempo a solas con Dios, yo obedezco la palabra, pero cuando se trata de conectar con la gente y honrar a la gente y cuidar la dignidad de la gente, pisotea a la gente. La justicia es más que eso, más que la religiosidad de yo tengo tiempo en oración. José era un hombre justo y él no quiso avergonzarle en público, por tanto decidió romper el compromiso en privado. En su justicia él dijo: yo voy a cuidar la dignidad de la otra persona. Vivir con justicia es un desafío y es muy grande, pero es lo que hará que nuestra oración sea transformadora. La oración eficaz del justo. La oración eficaz del justo. Y yo les voy a confesar, yo he ido delante de Dios y yo he dicho: Señor, yo he leído mucho, entonces yo entiendo la importancia de orar la palabra. Pero cuando voy y me paro frente al espejo, digo: Dios, ayúdame a tener una vida justa. No solo porque paso tiempo de comunión contigo, sino porque estoy obedeciendo la palabra y porque cuando tengo que tratar con mi prójimo, lo hago con dignidad. Lo hago con dignidad. Le digo: Dios, ayúdame. Necesito entenderlo cada día. La oración eficaz del justo es la que puede mucho. Y la Biblia dice que Abraham le creyó a Dios. Y Dios, por causa de esa confianza, lo consideró justo. Justo. Eso está en Gálatas 3:6. ¿Sabes? Son días donde la iglesia tiene que responder a la necesidad de orar. Ahora, escúchame. La oración no puede quedarse en la oración de un hijo simplemente, pequeño. En Lucas capítulo 11, y con esto voy cerrando, Lucas capítulo 11, cuando los discípulos ven a Jesús orar y entienden que hay una conexión entre la oración y la vida, la oración y la vida, la oración y la vida, lo que está pasando en lo secreto y lo que está sucediendo en público, lo que está pasando en el tiempo de la mañana y lo que pasa a lo largo del día, hay una conexión. Cuando ellos logran entender, le dicen a Jesús: Lucas 11, enséñanos a orar. Jesús les enseña la oración muy conocida como el Padre Nuestro. El único detalle es que la oración del Padre Nuestro es una oración que se enfoca en uno como hijo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras ofensas. Líbranos a nosotros del mal. Es la oración de un hijo que depende de padre. ¿Quiénes tienen hijos? Levanten la mano. ¿Cuántas veces sus hijos han venido y le han dicho: papá, mamá, resuélveme esto? Y ellos no tienen ni idea de cómo usted lo va a resolver, pero ellos confían de que usted lo va a resolver, ¿cierto? Ellos no tienen idea, pero ellos dicen: ok, mi papá, mi mamá me resuelve. Ellos están ahí y ellos resuelven. La oración del Padre Nuestro es una oración que tiene su espacio. Y el problema de la iglesia es que se quedó en la oración del Hijo que siempre demanda. Mis hijas eran pequeñas. Bueno, siguen siendo pequeñas, ¿no verdad? Pero me refiero de edad. Y había una temporada en la vida de ellas donde yo lidiaba con cosas y yo no podía compartirles mis preocupaciones. Porque los hijos pequeños no llevan cargas. ¿Me está captando? Los hijos pequeños, digo esto con cariño por si acaso, son una carga. Por esa razón le preguntan cuántas cargas familiares tiene. Porque usted se hace cargo. ¿Me explico? Pero cuando usted sigue leyendo el capítulo 11, dice la Biblia: Jesús les enseñó más acerca de la oración. Y ya no habla acerca de un hijo dependiendo de padre, sino de un amigo que toca la puerta de su amigo. Eso es otra cosa.
Porque cuando los hijos crecen y empiezan a ver las cosas, los hijos ya no son una carga, se convierten en un apoyo. Las cosas que usted lidiaba en soledad, ahora las puede compartir. ¿Por qué? Porque hay madurez. Me estoy explicando. Eso no es así. Porque cuando mis hijas estaban pequeñas, había que vestirlas para ir a la iglesia. Cuando entendieron que la iglesia era parte de nuestra vida, ellas solas empezaron a alistarse. ¿Por qué? Porque la madurez las llevó a un punto. Entonces Jesús cuenta la historia de un amigo que está en una crisis, toca la puerta de su amigo y le dice: ayúdame. ¿Sabes por qué? Porque un amigo te ayuda a llevar la carga. Abraham era amigo de Dios. Y entonces Dios va a intervenir en Sodoma y Gomorra. Estoy cansado de la maldad de esa tierra. Estoy hasta aquí de la perversidad de esa tierra. Voy a destruir esa tierra, pero no voy a hacer nada si primero no lo comparto con mi amigo. Y entonces Abraham, que conoce a Dios, le dice a Dios: tú no vas a destruir al justo y al injusto, porque el amigo ayuda. Entonces Dios está diciendo: voy a hacer algo, pero yo necesito que alguien se ponga en la brecha. Busqué quien se pusiese en la brecha y se pusiese en la brecha para impedir que yo destruyese. Entonces Abraham se puso de intercesor. Y Abraham no estaba diciendo: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, lo cual es correcto en la condición de hijo. Siempre vamos a depender de él. Ya no está diciendo: perdóname mis ofensas y líbrame del mal, lo cual se enfoca en mí. Ahora Abraham está asumiendo responsabilidad y se enfoca en otro. Se enfoca en otro. El problema con la iglesia es que no ha madurado y sigue siendo un hijo que demanda y no ha crecido a un nivel de amigo. Jesús le dijo a los discípulos: ya no los puedo llamar siervos, ahora los voy a llamar amigos. ¿Saben por qué? Porque yo puedo confiarles a ustedes los secretos del Padre. ¿Hay alguien que esté conmigo? Pastor, yo tengo 20 años en el Señor. Eso no significa que seas amigo de Dios. Porque si no sabes lo que está pasando, es claro, tú estás fuera del cuarto. Porque cuando estás en el cuarto, tú escuchas lo que está sucediendo. Entonces Dios le dice a Abraham: voy a destruir Sodoma, voy a destruir Gomorra. Y el Señor le dice esto a Abraham porque Abraham es amigo. Abraham lleva carga. Abraham sabe interceder. Abraham sabe asumir responsabilidad por otros. Hoy Dios está esperando una iglesia que asuma responsabilidad por la nación. Hoy Dios está esperando una iglesia que asuma responsabilidad por la nación. Y necesitamos entender eso. La oración que Dios anhela es aquella que nos lleva más allá de nosotros mismos. Es aquella que intercede por otros, por una nación, por una generación. Daniel oró por el pueblo que estaba en el cautiverio. Moisés oró por el pueblo que estaba en el proceso de su libertad. Abraham oró por las ciudades de Sodoma y Gomorra. Nehemías oró por el pueblo que había visto caer sus murallas. Jesús oró por Jerusalén desde la cima de una montaña. Pero también oró por los discípulos que habían de creer. ¿Sabes? Cuando la iglesia logra entender que está llamada a madurar y que la oración es vital, la iglesia ya deja de ser esa iglesia que pide y se convierte en iglesia que lleva la carga. Mi carga es ligera. ¿Hay alguien que esté conmigo?
¿Qué tal si te pones de pie y tomamos un tiempo en oración?